Zavala Domínguez, que trae nuestro tercer estudio en este día. Vamos a cantar este coro, es un poquito antiguito, pero se ha dejado de cantar. Vamos a cantar este que dice: vayamos por los montes y collados. ¿Sí, hermano? Vayamos por los montes y collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó, diciéndole a las almas que Cristo salva y sana, que se arrepientan. Ven que te quieres amar, ven que te quieres salvar, si dejas este mundo tan lleno de maldad. Vayamos por los montes y collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó, diciéndole a las almas que Cristo salva y sana, que se arrepientan ya. Ven que te quieres amar, ven que te quieres salvar, que dejas este mundo tan lleno de maldad. Ven que te quieres amar, ven que te quieres salvar, si dejas este mundo tan lleno de maldad. Aleluya, nuestro hermano. El Señor los bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa tarde. Bien, pues nos tocó la bendición de compartir esta enseñanza de hoy, este estudio. Y pues vamos, hermanos, a buscar la escritura en la tercera epístola de Juan, tercera de Juan, su capítulo 1, vamos a ver del verso 9 los dos versículos 9 y 10 de tercera de Juan capítulo 1. Nomás tiene un capítulo 10. Tercera de Juan. Estando convenidos, vamos a leer juntos, hermanos. Vamos a leer juntos. Dice la escritura así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juntos. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Por esta causa, que hace? Parloteando con palabras malignas, estas prohíbe, y los que están juntos, Señor, tomar la palabra y es leerla juntamente con la congregación presente. La enseñanza de esta tarde, Señor, habla en nuestros corazones, nuestras vidas, y toma lugar tú. Lo que se hable, venga de ti, Señor, y podamos ser enseñados todos por ti. Lo que no sea tuyo, quítalo del medio y sea lanzado fuera, Señor, de este contorno, y así tu presencia nos dirija desde este inicio hasta el término de esta enseñanza. Te lo pedimos todo por medio de Jesucristo el Señor. Amén. Tome su lugar, hermano, Dios les bendiga. Bien, nuestro tema de hoy se llama formas incorrectas de gobernar. Formas incorrectas de gobernar. Gobierno congregacional. Bueno, entonces vamos a ver ahora las formas incorrectas, las que no son correctas en este gobierno. ¿Cómo se está gobernando? Pero las formas incorrectas. Bien. En un gobierno congregacional con base bíblica, las formas incorrectas de gobernar se centran en el abuso de poder, la falta de unidad y la negligencia de los principios. Las principales formas incorrectas de gobernar en el gobierno congregacional, según principios bíblicos, son estas que vamos a ver. Algunas, hermanos. No son muchas, pero algunas de ellas las vamos a estar mirando. Algunas formas incorrectas.
de dirigir, de gobernar la iglesia en este gobierno. Y en primer lugar, quiero hablar sobre una forma incorrecta de gobernar, es por el abuso de poder, a través del abuso de poder, como quieran. Es una forma incorrecta el abuso. Se nos da autoridad y es la iglesia que elige a su pastor. En la iglesia. De esta forma, cuando se da el poder, se da autoridad o se da poder a alguien, el propósito es guiar. El propósito es que la iglesia avance tanto espiritual como materialmente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero entonces nos encontramos con el abuso de poder que tiene autoridad, del poder que se le delega. Y eso es una forma incorrecta. La iglesia, un líder, toma decisiones unilaterales sin consultar a la congregación o a otros ancianos, ignorando el principio de la autoridad que se distribuye a través del liderazgo plural entre varios y la asamblea de creyentes. O sea, porque cuando vimos el gobierno que empezamos a ver, ¿verdad?, el primer estudio, nos está hablando entonces de que se participan todos, la iglesia participa y todo está, pastor con su autoridad, ¿verdad? El pastor tiene su autoridad, la iglesia tiene su autoridad y sobre todo la escritura, la palabra de Dios o Jesucristo representando la autoridad máxima. Eso ya lo vimos. Ahora, una cosa incorrecta es cuando no se toma en cuenta, como vimos aquí en este caso, cuando no se toma en cuenta a las otras partes. Y cuando el líder, cuando el dirigente comienza a abusar de la autoridad que se le ha dado y comienza a hacer cosas que no toma en cuenta la iglesia, no toma sus propias decisiones, hace lo que él dice, quiere hacer lo que él quiere hacer. Eso se llama abusar. Se nos dio una autoridad para dirigir. Y entonces, la autoridad que se nos da, ya lo vimos allí, la forma de dirigir. Pedro le explicaba a sus oyentes, como Pedro, un hombre que dirigía, que fue criado, cuando fue llamado por Jesús y aprendió del maestro. Entonces, les enseñaba a Pedro en su carta, cuando ya se leyó sobre esto, que el anciano ya era un anciano también y ya participante de los padecimientos de Cristo, les enseñaba a los pastores, a los dirigentes, y les decía que apacentaran la iglesia, la grey de Dios que estaba entre ellos, pero no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre el que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso se leyó. En esta parte, el abuso de poder es el señorío, el dominio, de lo que ahora él hace las cosas como él quiere hacerlas. Y esas cosas no están bien. No es bien. El ejemplo bíblico que vimos aquí es Diótrefes. Se cree que Juan, en este caso Juan era una autoridad que estaba sobre Diótrefes, o Diótrefes estaba sobre otro hermano llamado Gallo, y ahí estaba el asunto, porque Juan escribe a Gallo, pero luego de eso le escribe a uno de estos hombres que estaba allí dirigiendo también y se llamaba Diótrefes. Pero dice que escribió aquí en este caso a Diótrefes, y a Dios le gustaba tener el primer lugar entre todos. O sea, Dios se había tomado el control de la iglesia, el dominio autoritario del suyo. Aquí dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Dice Juan, no lo recibe. O sea, no recibirlo es que él mandaba, él aquí, al que quiero recibo, al que no, no. Y aunque mande Juan, el apóstol, al que mande aquí, no lo recibo. ¿Eso es tomar autoridad?
Ese es abuso de autoridad, abuso de poder. Cosa que en Jesús no vemos eso. Jesús enseñó a los suyos que aprendieran a dirigir la obra. Por eso Pedro le dijo Jesús a Pedro, cuando lo llamó y le dijo: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Ah? Entonces le estaba diciendo Jesús si lo amaba. Entonces el principio era amar para poder dirigir bien. Nunca le enseñó Jesús a los discípulos que fueran superiores a los demás. Siempre le enseñó otra forma de dirigir. Cuando hablaba de las naciones, cómo se enseñoreaban, cuando ellos querían tener el primado, cuando Jesús iba a ir, porque Jesús hizo una pregunta. O sea, Jesús les dijo: ¿qué pláticas son las que traían en el camino? Porque él le había dicho que ya se iba a ir. Y ellos, lo que más le importó a ellos es quién va a mandar a los demás discípulos mientras Jesús se vaya, cuando ya se vaya. ¿Quién va a mandar? Jesús le dijo: así los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre el que están a su cuidado. Es el potestad sobre ellos. ¿Ah? Abusan de poder y como decían todo, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser servidor de todos. A su nombre la gloria. Era un cambio de forma de dirigir. Entonces, no se tiene que abusar. Si nosotros sabemos que la iglesia nos elige a nosotros para dirigirla, ¿cómo es posible que ahora nosotros como pastor vayamos entonces a dirigir a la iglesia a la manera que nosotros queramos hacerlo? Aquí Dios tenía ese problema, no recibía a los hermanos. El primer lugar es que él era autoritario y él mandaba, ahí nadie, para que él quería tener ese lugar. Dice Pedro que muchas cosas decía él, le faltaba el respeto a su autoridad. Dice aquí: si yo puedo recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Hablaba mal de su autoridad, no lo respetaba. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos que enviaba Juan. Es como nuestro pastor cuando nos mandara una comisión a nosotros, a la iglesia como pastor, y nos mandara una comisión. Dice: no va a recibir a la comisión que manda el hermano, el pastor. Así era Diótrefes. No recibía a los hermanos enviados por Juan. Y dice que algunos hermanos estaban viendo este asunto en la iglesia. Algunos decían: no es correcto, es una forma incorrecta que está gobernando Diótrefes. No está bien. Si va y viene en otro hay que cuidarla, pero en este caso es Juan que nos está enviando predicadores. ¿Cómo no vamos a recibirlo? Y él dijo: no se recibe a nadie. Ahora dice: y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Cuidado que vayan a recibir. Se los prohíbe. Y luego dice: y si siguen recibiendo después de la prohibición, los expulsaba de la iglesia. Eso se llama abuso de poder. ¿Cómo es que Dios no es incorrecta? Lo que estamos viendo, no se debe dirigir así. No se debe ir a la iglesia así. Aquí nadie de nosotros debemos estar bajo una autoridad. Cada pastor tiene su autoridad. Y recordemos que estamos pastoreando la iglesia que no es de nosotros, sino de Jesucristo el Señor. Y ella nos eligió de parte del Espíritu Santo del Señor. Y ahora, ¿cómo es posible que ahora digamos que somos más que la iglesia? Porque hay varias, pero es una forma incorrecta de gobernar. Vamos a ver otra de las formas incorrectas de gobernar o de dirigir la iglesia. Por ganancias deshonestas. Que dice el mismo texto, primera de Pedro, capítulo 5. Es lo que mismo está diciendo. Cuando se dirige la iglesia, ¿verdad? Queriendo ganar dinero. Y ganarlo no. La forma correcta, incorrectamente. O sea, cuando nosotros no se nos debe dar tomar dinero de la iglesia. Ahora, eso es. Ahora,
falta de rendición de cuentas. Un gobierno incorrecto ocurre. Un gobierno incorrecto ocurre cuando los líderes no son transparentes con la congregación respecto a las finanzas. Cuando un pastor no es transparente con la congregación, con la iglesia en los asuntos de finanzas. ¿Cuánto entró? No se sabe. No se rinde cuenta. No sabe la iglesia cuánto es, o sea, no. Sé que hay asuntos, hermanos, vamos a tomar algunas cosas porque aquí tengo que explicar algo que a veces una iglesia, por situaciones, si nos pusiéramos a hablar nosotros de cantidades que tenemos aquí de dinero, pueden escuchar los demás por allá, tienen bastante dinero en la iglesia. Por esa razón a veces se han buscado algunas formas para poder no declarar toda la cantidad de dinero, pero que no se están llevando el dinero, que lo han hecho en una forma así, pero cuando tienen un asunto que trata, te dice al hermano, hay una tesorería y hay un tesorero en cada ofrenda, tienen un tesorero. Eso quiero aclarar porque van a decir, hermano, pues es que no se declara, que sabe qué. Bueno, ese es un asunto que hay que explicarlo, es la forma que usaron para no declarar ante el público y hay algunos que andan diciendo, no, pues ahí hay buenas entradas de dinero, mira, no sabes quién. Bueno, son cosas que son tácticas, maneras de hacerlo, pero que el líder tiene tesoreros donde él no se encarga de los dineros, el pastor se encarga de esos dineros, sino hay tesoreros, hay todo, pero estamos hablando de forma incorrecta cuando no es transparente, cuando el pastor agarra las ofrendas y hace lo que quiere y no nada, y al rato no hay nada, en la tesorería no hay dinero, en esa tampoco hay, en esa tampoco, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el dinero? Eso es cuando no se es transparente. Entonces hay que pensar en eso. Entonces, esa es una manera. Y no debe hacer. Por eso el pastor no tiene que involucrarse en las tesorerías. Tiene que tener tesoreros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tesoreros. Que a veces hay pastor que pueden, todas las tesorerías las lleva el pastor. No hay tesorero, más que él es el tesorero de toda esta ofrenda, el pastor, el tesorero, todo. Entonces, nos guardamos por tanto, porque el dinero usted sabe cómo es. No está Judas para preguntarle. Pero Judas veía la bolsa ahí y empezaba a sacar dinero. Entonces, nos guardamos todos de estas cosas. Y esas no nos corresponden a nosotros ver en este caso. Una forma incorrecta, cuando todos los pastores toman decisiones, todo, como decía alguno, no, es que el pastor no debe tomar los diezmos. No, ¿cómo que va a tomar los diezmos? ¿Quién sabe? Porque otra bendición no la toma. Bueno, algunos decían, se dice, si los pastores toman una decisión entre todos los pastores, que el dinero, de que los diezmos no le van a tocar al pastor, y le toca a la iglesia, el otro son acuerdos que tienen que tener los pastores. Lo hacen y la forma que hagan, así se hace. Pero no se puede, mientras no hay una orden, mientras no hay un acuerdo entre los pastores, entonces que hay otra forma y dice, vamos a hacerlo de esta manera entre todos, vamos a ver cómo se va a alimentar el pastor, cómo se le va a ayudar, pero son acuerdos que se toman entre todos. Nadie puede tomar una decisión nada más, o que diga así nada más. O yo tomo esto, no, son acuerdos que se toman. Entonces, una de esas es incorrecta. También se toman decisiones, también pueden tomarse decisiones, el líder puede tomar decisiones sin tomar en cuenta a la congregación. Evitando la supervisión mutua que promueve la responsabilidad bíblica. La ausencia de rendición de cuentas y la presencia de corrupción son contrarias a la enseñanza bíblica. Un líder debe odiar la corrupción y operar con honradez para tener una larga vida y un gobierno justo, no actuar con codicia.
Eso lo prohíbe Dios en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es importante. Cuando se está en la obra por ganancias no justas, por eso se llaman deshonestas, no justas. Y el Señor prohíbe esto. Se lo digo a Pedro, ya lo oímos, no por ganancias honestas. Timoteo, capítulo, quiero leer 3:1 al 3, 1 Timoteo 3:1 al 3. Dios nos prohíbe eso. Cuando en este capítulo 3 nos está hablando aquí también, aquí habla de esto. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y empiezan dice, pero es necesario que el obispo sea reprensible, y empieza a decir, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta. De ganancia deshonesta. Llega el tiempo en que Dios te puede bendecir. Alabado sea el nombre del Señor. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A su nombre sea la gloria. Cuando Dios va a empezarte a bendecir a ti, no te va a añadir tristeza. Pero cuando se toma lo ilegal, entonces sí. Pero cuando Dios empieza a bendecirte como Él lo quiere hacer, no hay nada. Otra cosa es la bendición de Dios y va a enriquecerte en las áreas que Él te quiera bendecir, espiritual, económicamente, como sea. Pero porque eres honesto como pastor, como líder, y lleva las cosas de esta manera. La bendición siempre hay que esperarla de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo el Señor. Esa es otra forma incorrecta, por ganancias deshonestas. Continuamos, hermanos, viendo otro asunto, otra forma, porque estamos viendo las formas que no se debe gobernar, que no se debe dirigir la iglesia. Y la otra es, la forma incorrecta es cuando se usa la manipulación de la congregación, cuando se manipula a la congregación, a la iglesia. El líder, el que está al frente de la obra, puede manipular a la iglesia, a la congregación. Y manipulación quiere decir, una persona que manipula o manipuladora es alguien que se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines, utilizando tácticas como la culpa, la mentira, la victimación o la adulación para conseguir lo que quiere sin importar el daño que vaya a causar. Eso es manipular a la congregación, como tocó el hermano un poco, manipular a la congregación. Eso no es una forma incorrecta, manipular a la congregación. Es una forma de actuar del líder para poder tomar control. Y aquí dice, para asumir responsabilidades y controlar a otros a través del chantaje emocional y la explotación de sus vulnerabilidades. Buscar la forma entonces de controlar a la iglesia. Pero en ese control a la iglesia no es una forma que Dios nos la dio, sino que la toma el líder. Controlar, en medio de la culpa, y hermanos, hay un caso que quiero que veamos aquí, importante. Mire, cuando se manipula al pueblo, cuando el que está al frente busca la manera de controlar, esa es una manera incorrecta, no la bíblica, sino la incorrecta. Quiero que veamos allá, voy a checar aquí, Samuel. Los habla de Saúl, y fíjese lo que decía Saúl cuando tenía un problema con David, según él. El capítulo 22 del primer libro de Samuel, ¿quieren verlo? Primero de Samuel, capítulo 22. Dice aquí este verso,
el 22, el capítulo 22, el versículo 7 y el versículo 8. O sea, cuando se quiere controlar al pueblo, a la congregación, dice: y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. No hay quien se duela de mí. Alábame, Señor. Es forma de controlar. Ya vimos la forma en que se puede actuar por pobre. ¿No tienen ustedes compasión de mí? ¿Ah? ¿No se duelen de mí? ¿No soy yo un hombre que está estado al frente de la obra y mira ahora? Es la forma de manipular a la congregación. Entonces, poco a poco la congregación puede ir cayendo en este asunto. Por eso es que cuando sucede una cosa con el pastor, con el líder, luego la iglesia dice: no, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que se va a disciplinar? Porque ya controló, ya buscó una forma que no es correcta, es incorrecta para dirigir la iglesia. Pero cuando la iglesia ve que está bien, cuando la iglesia sabe que el pastor está buscando la forma de controlar y no se deja la iglesia, no va a poder hacerlo. Porque esto ocurre tanto del pastor puede controlar, manipular a la iglesia, como la iglesia puede manipular a su pastor. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Eso puede suceder igual. La iglesia puede controlar al pastor. El pastor debe hacer lo que la iglesia dice. ¿Cómo el pastor puede hacer que la iglesia haga lo que él diga? Que es incorrecto. Cuando son las cosas bien, adelante. Pero puede suceder eso. Puede haber iglesias que han manipulado a su pastor, que el pastor no puede decir nada. La iglesia lo hace. Él no tiene voto, nada. No tiene voto el pastor. Como también el pastor puede también manipular, donde la iglesia cayó en ese estado de chantaje, de manipulación, y donde la iglesia no puede decir nada. Pues vemos que está muy mal, pero no se le puede decir nada, porque ya tomó control, porque ya lo hizo de una manera incorrecta. Esa no es la forma de guiar a una iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo el Señor Jesús. Dios nos guarde para dirigir la iglesia y no buscar la forma de controlar, porque eso sería carnalmente. Todo se sale de lo espiritual para usar la forma en que yo quiera. ¿Cómo que quería él dirigir él solo? Si se podía expulsar al que se oponía, ¿qué autoridad tiene el pastor para expulsar a un miembro él solo? Si tiene que ser con la iglesia. No podemos como pastor decir: bueno, me encontré a un hermano en la calle y me molesté con él y le digo: estás expulsado. Yo le aviso a la iglesia que te expulsé aquí en el mercado. Eso no es así. Pero en cambio hay algunos que tienen temor y dicen: hermano, expulsé a fulano porque se portó mal. ¿A dónde lo expulsó? Allá en la calle. Pues ya está expulsado. Cuando tenemos que decir: no, hermano, usted no tiene esta autoridad sin tomar en cuenta la iglesia. Y no, pero no, ya no es el pastor, ya sabe lo que hace. ¿Cómo va a saber lo que hace? No está sabiendo lo que hace porque no está tomando en cuenta a la congregación. No vamos a permitir, porque se permite el chantaje tanto de un lado hacia el otro cuando nosotros lo permitimos. Nadie puede, miren, la persona que la maltrata, como hay pastores van a maltratar a la iglesia, porque ya una vez que tomaron, la controlan, la manipulan con chantaje y todo, luego hacen lo que quieren con la iglesia. Le gritan, le insultan, dicen todo. La iglesia tiene que hacer lo que él dice. Pero
eso no es vamos. Nadie es como una mujer, la mujer casada o el hombre, también ocurre de un lado al otro, pero el maltrato, cada quien lo permite. La mujer puede permitir el maltrato de su marido. Ella lo permite, el maltrato. La maltratan porque permite. El hombre, igual casado, puede permitir que su esposa la maltrate, lo maltrate. Pero cada quien acepta el maltrato. Ese asunto cada quien, porque Dios, no, aquí tú no. ¿Cómo que me vas a maltratar? No. ¿Quién te dio derecho para eso? Igual la iglesia al pastor. ¿Quién te da derecho, hermano, para maltratar a la iglesia? Tus problemas en casa. ¿Qué culpa tiene la iglesia que tenga problemas usted en la casa y que luego le grita a la iglesia? Es como el vendedor, el que está en un expendio, ¿no? Se molestó con la esposa y después llegó el primer comprador y con él descarga toda la furia. ¿Qué culpa tiene el que va a comprar que tenga problemas? El patrón allá con la mujer. En la iglesia no tiene culpa y a veces maltrata a la iglesia, ella no tiene la culpa. Tiene sus problemas el pastor y lo descarga con la iglesia. Eso no es así. Los problemas allá son una cosa. No se puede maltratar a la iglesia. Pero si la iglesia lo permite, va a ser maltratada. Pero cuando la iglesia, no, pastor, aquí no. No hay permiso para el maltrato. Igual, la iglesia quiere maltratar a su pastor y dice, no, aquí no. Cada quien es maltratado porque él mismo lo ha permitido. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Alaban el nombre del Señor. Todos estamos viendo una forma incorrecta. Así Saúl le decía, ¿quién no tiene lástima de mí? Mira cómo me está siguiendo David. Me quiere matar. Cosa que él quería matar a David. Pero se hacía, y nadie se duele de mí. Mi hijo también me anda persiguiendo. Y así soy amigo de David. Y ninguno de ustedes me defiende. Ninguno de ustedes se conduele de mí. Ese es el asunto. No podemos dirigir la iglesia de esa manera. Así no, hermanos. Jesús nunca enseñó eso. Nunca enseñó Jesús que la iglesia va a dirigir de esa manera. Pero Saúl así le decía. Y quien andaba persiguiendo para matar era Saúl. Quería matar a David. David no lo quería matar nunca y no lo mató. Pero él lo quería acabar para que no quedara en su lugar. Se hacen cosas, se toma control, se manipula con tal de que él tome el control y que nadie pueda quedar en el lugar suyo. Qué tremendo, ¿eh? Porque al tomar eso es por algo. Cuando nosotros no tenemos esa idea o algo para dirigir, no importa a quién vayan a poner. Y si hasta aquí dice el Señor, hasta aquí dejaste ya no vas a pastorear, dice la iglesia con el pastor, no, ya no vas a pastorear aquí adelante. Está bien, hasta ahí se acabó. No hay problema, no, hasta aquí Dios me va a bendecir, como dijo Juan, hasta aquí. Es necesario que Dios vaya hacia acá abajo y que el Señor empiece a crecer. Alabado sea el Señor. Van a venir otros y que vengan otros puestos por Dios. Cuando se hace eso es por algo. Hay una cosa que hizo aquel hombre llamado Jeroboam, una cosa muy mal, con tal de sostener su reino. Y le hizo 2 becerros al pueblo de Israel, uno en Dan y otro en Betel, para que no fueran a Jerusalén a adorar, porque allá estaba Roboam. Y él dijo, si el pueblo va hacia allá, a Jerusalén, a adorar, se pueden unir con David. Estos becerros los sacaron de Egipto. Y empieza a hacer cosas, y termina mal Roboam, Jeroboam. Porque buscó una forma incorrecta de gobernar, de dirigir al pueblo. Él tenía 10 tribus a favor. Pero lo hizo mal. Y terminó mal Jeroboam. Entonces, eso no se puede. Entonces, esa es otra de las formas que vimos. Forma incorrecta de gobernar a la iglesia.
Ahora, fíjense, hermanos, hay un verso que habla de Jesús aquí. En lugar de guiar con amor y ejemplo, se usan tácticas de manipulación, coacción y culpa para lograr ciertos resultados o mantener el control, lo cual contradice el liderazgo como servicio humilde. San Mateo 20, 25 al 28 lo enseñó Jesús en estos versos. Quiero leer tantito para que vean. San Mateo capítulo 20. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Bueno, vamos a mantenernos ahí. Fíjese lo que el Señor le enseñó aquí a los discípulos. Capítulo 20 de San Mateo, versículo 25. A ver, ¿alguien que lea? Sí, 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis? Y bueno, primero más adelante dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes, vosotros, no será así. ¿Cómo dice? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. La manera de dirigir, de gobernar entre los 10 o entre los discípulos, la manera de gobernar no era la manera de gobernar como se gobernaba en aquellos tiempos, sino dice, ahora, si quieres ser grande, porque dice aquí, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es contrario. Jesús quitó toda la mala idea que tuviera un dirigente, uno que iba a estar al frente de su obra. Y lo quitó. Si quieres ser grande, más grande entre otros, entonces tendrá que ser servidor de todos. Y allá no les gustó a los discípulos. Ahí es como si le dijera el Señor, a ver, Juan, ¿quieres ser el primero más grande que todos los discípulos? Sí. Entonces Pedro, Jacobo, manden a Juan a hacer esto, que haga esto, que les haga esto. Tiene que servirle a todos ustedes. Una vez que haya servido a todos ustedes, entonces sí. Es para quitarnos de nosotros el que seamos superiores a los demás. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo el Señor? Siervo de todos, servidor de todos, grande para ser más grande. Tenemos que aprender a obedecer, tenemos que aprender a servir, para que luego cuando aprendamos a servir, podamos saber entonces nosotros a quién le vamos a estar sirviendo, a quién. ¿Quién es la iglesia? Tenemos que conocer a qué clase de grupo de hombres y mujeres tenemos a nuestro cargo. No es como otro grupo, como cualquier asociación. No es como cualquier grupo. Es lo que estamos dirigiendo por gracia de Dios, es la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Tenemos que aprender para llegar y luego ser un dirigente. Tenemos que aprender qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es ella? ¿Quién la ganó? Tenemos al cuidado un grupo que no es cualquier grupo. Un creyente que se nos demandará después a nosotros si lo dirigimos como Dios mandó o no, o si nos aprovechamos de él por su situación o por lo que sea. Entonces al cuidado tenemos gente salva por la gracia del Señor Jesucristo. Tenemos que tener miedo, temor al dirigir un grupo como este. Un creyente, una creyente que ha sido comprada a precio de sangre, que la ganó Cristo. Entonces, conociendo eso, yo no iba a querer ser pastor de la iglesia. Se puede dirigir cualquier otro grupo, pero este grupo de hombres y mujeres es muy diferente.
Así que por eso Jesús le enseñó a sus discípulos que para dirigir al pueblo tenían que aprender ellos a ser servidores. Un día los sentó a la mesa a ellos. Estaba a la mesa, se sentaron allí, se sentaron, rodearon la mesa los discípulos, y el Señor Jesús comenzó a servirle a todos. Le sirvió a todos. Entonces le dijo, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y le dijo el Señor, ¿no es el que se sienta a la mesa? El mayor es el que se sienta a la mesa. Y ellos estaban sentados a la mesa. Jesús nos puso a ellos como más superiores, para que aprendieran una lección. Y nos quedara a nosotros una lección para dirigir la obra de Dios. El que se sienta a la mesa es el mayor, puede saber la tortilla, el agua. En ese caso el vino. Ese es el mayor que sienta a la mesa. Pero entonces, yo estoy entre ustedes no como el que se sienta a la mesa, sino como el que sirve. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero vino a servir y no a ser servido. Alabado sea el nombre de Cristo el Señor. Jesús me decía que le sirvieran los discípulos, pero Jesús le dijo, les voy a servir a ustedes. Ustedes están como mayores. El servidor soy yo ahora, para que aprendan la lección. Jesús aquí es el mayor de todo. A Él tenemos que servirle y luego tenemos que estarle sirviendo a su pueblo, a su nombre la gloria. No nos puso Dios como capataz en la iglesia, nos puso para guiarla, para dirigirla con su ayuda. Entonces para eso nos puso, para dirigirla con humildad, no con superioridad, con humildad, sirviendo a los demás, como Cristo dijo. Servir, eso es el pastorado, y todo es servicio a Dios, es servir a los demás, no para estar en primer lugar y sentirse que somos los más especiales que todo. Aquí, quien hace la diferencia, todos hermanos, los creyentes somos iguales. Usted y nosotros somos iguales. Quien hizo la diferencia para que uno tuviera autoridad es Jesús. Pero no nos olvidemos los que servimos, que somos igual que cualquier miembro de la iglesia. Alaba al Señor, hermano. Porque cuando nosotros nos creemos que somos más importantes, no nos olvidemos y vayamos hacia atrás y pensemos, ¿quién nos eligió para pastor? Dios, el Espíritu Santo, ¿a través de quién? De la iglesia. Entonces, ¿por qué entonces nos creemos que somos más que la iglesia? No, hermanos. Tenemos que pensar en eso tenemos que pensar que nos eligió la iglesia a través del Señor, a través de su iglesia, con su autoridad que tiene, para servirle a ella, para dirigirla, para ayudarla a Él. Entonces, eso no nos olvidemos. Y la otra, no nos olvidemos que la iglesia no es de nosotros, sino del Señor Jesús. Cuando usted y yo aprendamos estas dos cosas, entonces vamos a aprender, estaremos aprendiendo a dirigir la iglesia. No soy yo. Tengo mi parte como autoridad, como ya lo vimos, ¿tá? Cada parte tiene su autoridad. ¿Cierto? Como dijo el primer estudio, ¿cierto? La autoridad máxima es Jesús y su palabra. El pastor tiene su autoridad, pero no máxima, limitada. La iglesia tiene su autoridad también, igual, limitada también. O sea, cada quien tiene su parte de autoridad. Como no podemos despreciar la autoridad del pastor si el pastor no tiene autoridad, como algunos tampoco podemos despreciar a la autoridad que tiene la iglesia. Ya lo vimos, decían los hermanos, no puede decir la iglesia, yo aquí mando y soy la máxima autoridad. No, porque ya vimos que la iglesia puede equivocarse en algo. Como también el pastor puede equivocarse también. El único que no se equivoca es Jesucristo y su palabra. Eso. Entonces,
dominación que tenemos, y entonces la forma incorrecta ya vimos a través de la manipulación de la congregación, que nunca permita a Dios que esto suceda en nosotros. Vamos a ver otra forma incorrecta de gobernar, y es a través del favoritismo. ¿A través de qué, hermanos? Del favoritismo. Bueno, y esto significa mostrar parcialidad hacia familiares o amigos en la asignación de roles o responsabilidades. O sea, voy a poner el pastor dice, voy a poner a fulano en mi familia. No queremos decir que nunca algún hijo del pastor vaya a ser pastor, o que un familiar del pastor vaya a ser otro pastor. No estamos diciendo, Dios puede llamar a todos, y puede llamar y puede quedar en lugar de un pastor, puede quedar su hijo si Dios así lo permite. Eso es aquí, como Dios lo determine. Pueden entrar familiares, claro que pueden entrar familiares en roles en la iglesia, cargos en la iglesia. Puede suceder, claro que sí. Pero que no sea por favoritismo nada más porque yo quiera. Nada más. Como que el pastor diga, yo quiero que sea ella, o yo quiero que sea ella. Hay un peligro tan grande, y no decimos, hermanos, que no vaya a haber hijos de pastores, puede ser hermano del pastor, que sean pastores. No decimos eso, puede hacerlo, Dios puede llamar a quien sea. Tampoco podemos decir que no, pues ya va a quedar del hermano del pastor, también el pastor de aquella iglesia. O sea, eso no nos corresponde a nosotros. Pero sí, como pastor, como dirigente, no tenemos que hacerlo en forma de favoritismo. Que sea Dios quien lo haga, que lo elija a través de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Yo porque a veces nos cerramos, no puede ser que quede. No nos corresponde a nosotros en elecciones. Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere. Bueno, en lugar de basar las decisiones en el carácter y las calificaciones bíblicas, como vimos, o sea, la elección, no debe haber favoritismo. Pablo le dijo a Timoteo que se guardara de la parcialidad. A ver, 5:21, primera Timoteo capítulo 5, versículo 21. Pablo le estaba diciendo a la congregación, enseñando aquí al hermano pastor de la iglesia, capítulo número 5, versículo 21 de primera a Timoteo, y dice así, de esta manera. Vamos a ver. Cuando Pablo dice aquí en esta parte, hermanos, le dijo aquí a este joven que se guardara, porque había cosas que iban a afectar. Si alguien por ahí lo encuentra, donde habla Pablo, no hagas las cosas sin parcialidad. A ver, léalo por ahí, por favor. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. Bien, aquí está, hermanos. Entonces, eso le dijo el apóstol a Timoteo, que no hiciera nada con parcialidad. Eso se llama con favoritismo, favoreciendo a una parte. Eso es carnal. Tenemos que guiarnos por el Señor Jesús. Entonces, eso se llama favoritismo. Poner a alguien porque es mi familia, poner a alguien por esto, porque es mi amigo. Vamos a poner porque es mi amigo. Pero no debe hacerse de esta manera.
En Hechos capítulo 6, que ya se leyó cuando habla de la elección de diáconos, encontramos que se le dieron la forma en la que tenían que elegir, y ellos eligieron de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, para que le encargaran el trabajo de alimentar a las viudas, la despensa a las viudas. Pero entonces la elección allí, la iglesia se le permitió elegir de esa manera, entonces no se haga nada con favoritismo, porque si se hace de esa manera, el peligro es que luego hay un problema serio cuando se hace de esta manera y luego que la familia toda está involucrada y luego empieza a dirigirse por familia la iglesia del Señor. No digo que no, como decimos, que puede ser Dios con la familia tener esa bendición de participar en cargos, pero que no se haga porque nosotros decimos, tú vas a ser el pastor ya, porque eres mi amigo. Tú vas a ser aquí el pastor de esta iglesia porque eres mi primo. Aquí se hace así de esa forma. No, es una forma incorrecta. No se debe hacer de esa manera. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Bien, hermanos, vamos con otro punto porque ya se nos va el tiempo acabando. La otra forma incorrecta de gobernar es ignorando la voluntad de la congregación en asuntos importantes. Ignorando la voluntad de la congregación en asuntos claves o importantes. ¿Cómo es eso? Aunque el liderazgo guía, o sea, el pastor está para guiar a la iglesia. En el modelo congregacional. Bueno. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, el pastor está para dirigir, guiar a la iglesia. En el modelo congregacional que estamos viendo, en este modelo, ciertas decisiones importantes no las puede hacer la iglesia, o sea, el pastor solo. ¿Cómo? Como la elección de pastores. El pastor no va solo a elegir a un pastor. Tiene que tomar en cuenta a la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? No se puede solo el pastor hacer esto, pero sí quiero hacer hincapié sobre algo porque luego podemos tomarnos esto como el pastor no lo va a poder hacer y tiene que hacer todo con elección, porque en una ocasión un hermano decía en una iglesia que había conflictos en la iglesia, pero entonces como había conflictos, acordó la iglesia que el pastor trajera un obrero. En ese caso, el pastor tuvo que llevar un obrero interino, porque la iglesia no se podía, la iglesia por los conflictos que había, entonces le pidieron que trajera un pastor. Ahí es donde ya se tuvo que llevar un obrero, porque la iglesia lo pide, como interino. Cuando los conflictos eran grandes para poder elegir entre la iglesia y no se podía elegir en la iglesia, entonces el pastor, guiado por Dios, tuvo que decir, va a quedar de pastores. Y ahí es donde el hermano decía, pero no se tomó en cuenta la iglesia. Son asuntos claves, ¿cierto? Pero solo en situaciones que ameriten eso se hace. Pero siempre el pastor debe tomar en cuenta para elegir a obreros, tiene que ser la iglesia con su pastor. Alaban el nombre del Señor, hermanos. Tiene que elegir así. Así tiene que elegir. Iglesia con pastor. Habrá otras formas
que algún hermano por alguna situación que surgió de momento, que en un obrero que pues se fue, dejó la obra allí, no sé, ¿no? La dejó, o sucedió un caso, entonces el pastor tiene que tomar algo, pues aquí vamos a poner mientras, ¿no? Y mientras no llega la junta y nada, el pastor dice, bueno, tú vas a ir mientras. Luego se le dice a la iglesia, por esta situación pusimos al hermano mientras allí. ¿Qué dice la iglesia? Amén. ¿Ah? ¿Cuántas alaban Cristo? Es que hay que verlo, porque si nos decimos, es que no se tomó en cuenta, es que no se toma en cuenta como debe tomarse en cuenta la iglesia. Pero hay circunstancias que debemos usar. Un hermano dice, tú vas a ir a tal iglesia por sucedió un caso. Y dice el hermano, el pastor, necesito orar a Dios para ver si es la voluntad de Dios que yo vaya a la iglesia. Sí es cierto que tenemos que pedir la dirección de Dios, la voluntad de Dios para movernos. Pero en este caso tenía que ir a suplirlo, a suplir el caso. ¿Cómo que va a esperar a orar? Todavía orar. Hay asuntos que sí hay tiempos de orar, pero hay tiempos de actuar en la dirección de Dios. A su nombre la gloria. Hay tiempo de Moisés, cuando venía el pueblo de Egipto acá, ya se habían salido del yugo, y viene y está el mar allí, el mar rojo, y acá viene el faraón con toda su caballería, sus caballos aquí, todo, y ese tren para acá, y viene el faraón con todo su ejército, y tienen miedo. Y Moisés, claro, quiso orar a Dios, como siempre tiene que orar a Dios, ¿no? No debemos dejar de hacerlo para pedir dirección a Dios, eso debemos hacerlo. No vamos a actuar por sí nada más sin pedir dirección a Dios. Eso también hay que orar. Pero Moisés hizo orar a Dios y el Señor le dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Y qué no le gustaba a Dios que clamara? Sí, a Dios le gusta que clamemos, que tengamos clamor, que oremos, que estemos en su presencia. Pero ¿por qué clamas a mí? Por la circunstancia. ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Pues dile al pueblo que avance hacia el mar, y tú adelántate y golpea las aguas, y se va a abrir el mar y va a pasar el pueblo en seco. A su nombre la gloria. Es porque tiene que hacerse. Dios lo llamó. No clames en este momento, actúa, usa el poder que te he dado, la autoridad que el pastor tiene. La iglesia no lo tomó en cuenta el pastor, puso al hermano allá, pero no lo puso como obrero ya, lo puso para suplir, para que se ore a Dios, y si es la voluntad de Dios que el hermano quede allí adelante, y si no, se va a mandar a otro. Pero es que no, eso son cosas así. Una vez Moisés estuvo orando a Dios, cuando el asunto de Coré, Datán y Abiram, que se rebelaron contra Moisés y todo, y bueno, sucedió el caso. Se los tragó la tierra y todo eso, se quemaron 250. Y al otro día el pueblo, en vez de ver ese asunto, se fue contra Moisés y Aarón para matarlos. Pero la gloria apareció de Dios. En ese momento el Señor se airó contra el pueblo, contra la congregación, y empezó en momento la mortandad. Moisés empezó a ver cómo caía la gente, caía la gente, y Moisés en ese momento le dijo, Aarón, rápido, el incensario, pon ahí, vete al fuego del altar, saca el fuego de allí, ponlo, y pon incienso de una vez, y haz expiación por el pueblo, porque la mortandad comenzaba. Ellos quisieron orar. En ese momento quisieron orar a Dios, pero cuando Moisés vio eso, que no era tiempo de orar, entonces se levantó y va y le dice a Aarón, y Aarón hace lo que tiene que hacer, y pone delante de los vivos y los muertos el incensario, y en ese momento cesó la mortandad. Los que murieron fueron 14.700. Pero no era tiempo de orar, sino de actuar. Bueno, estamos terminando. Entonces, en la elección, en lo correcto, es cierto elegir pastor con iglesia. Pero no todo el tiempo el pastor va a elegir las cosas así. No la eligió para acá, solo por los casos que vimos. En otro caso, cuando no se toma en cuenta así a la iglesia, y que solo el pastor diga, hermanos, el pastor allá va a ser fulano,
escucharon. Ya no. Tiene que tomar en cuenta a la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? En disciplinas de miembros, no es el pastor solo que va a disciplinar a un miembro. Tiene que ser con la iglesia. En este caso tiene usted que saber que hay asuntos como los que vimos ahora en elecciones, donde hay casos aquí, donde el pastor hace algunas cosas, pero no las hace con maldad. Después se las comunica a la iglesia. Son asuntos difíciles en disciplina, pero que no se tome en cuenta a la iglesia para disciplinar es una forma incorrecta, hermanos. Dios vez dice, te voy a expulsar. ¿Y dónde está la iglesia? No, él dijo yo. Entonces, hay casos y tenemos que hacerlo, hermanos, de acuerdo a la voluntad del Señor Jesús. Elección, asuntos doctrinales cruciales deben involucrar la asamblea. Y pasar por alto esto es una falta en el proceso. Usted sabe la elección de los diáconos, sabe cuando la asamblea que estuvo para asuntos de doctrina, cuando Bernabé andaba predicando con Pablo y surgieron los problemas allí entre los judíos que querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. No se arreglaron ellos, se tuvo que ir a un asunto a la iglesia porque era asunto de doctrina. En asuntos doctrinales tiene que participar la iglesia con su pastor y viendo la palabra de Dios. Y fueron allá y dialogaron la situación de cómo quedarían los gentiles, si guardarían la ley de Moisés o qué pasaría con ellos. Y se debatió el asunto, se vio tantas cosas y al final, ¿verdad?, los testimonios de cómo Dios había obrado con Cornelio a través de Pedro, como Pablo predicó a los gentiles, Bernabé, y expusieron su causa, el asunto. Y después, cuando Jacobo y todos escucharon y debatieron todo, Jacobo se levantó y agarró el pergamino y dijo, mira, esto concuerdan con las palabras que están escritas. Y le leyó esto, dice así, que los gentiles, así, se ha cumplido eso. Así que yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les mande que se guarden de los sacrificados a ídolos de sangre de ahogado y todo, y lo demás. Y se acordó todo, llegaron a un consenso y dijeron, esto está bien. Y les mandaron cartas diciéndole que ellos no tenían que guardar la ley de Moisés ni circuncidar, sino guardar las cosas necesarias. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ellos tomaban en cuenta en este gobierno congregacional a la iglesia, todos. Era un consenso. Nunca vemos allí que ellos solo hacían las cosas. Solo al que vemos aquí, que Dios nos mostró también. En gobierno congregacional lo vimos que participan todos. Pero también Dios nos presentó un caso como el de Diótrefes, que es una forma incorrecta de gobernar a la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pónganse de pie, vamos a dar gracias. Ese caso lo tenemos en ese gobierno el gobierno congregacional en el tiempo de los apóstoles, pero ahí se presentó un caso de una forma incorrecta, la de Diótrefes. Así que Dios nos guarde el Señor a nosotros para no hacer cosas incorrectas, que nos ayude el Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por esta enseñanza bíblica. Te agradecemos por ello, Señor. Ayúdanos, tu pueblo, Señor mío, para que juntos podamos seguir adelante. Que entienda yo que la iglesia es tuya. Que entienda yo que la iglesia, tú nos diste la oportunidad de dirigir la iglesia, por Espíritu Santo intervino y la iglesia para elegir al pastor, Señor, de la iglesia. Ayúdanos, Señor, para que haya humildad en nosotros. No haya espíritu de superioridad en los pastores y obreros, Señor, sino con humildad podamos apacentar la iglesia tuya, Señor, sirviéndote a ti, sirviendo a la iglesia y sabiendo que cada parte es importante, Señor, y cada una tiene su autoridad, pero todo en su debido orden. Guárdanos de dirigir la iglesia en la forma incorrecta. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos
para que sepamos la iglesia hasta dónde puede ella, cuál es su autoridad de ella. Señor Jesús, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. ¿Qué puede, hasta dónde puede el pastor? ¿Hasta dónde puede la iglesia? O sea, la autoridad que tiene el pastor, ¿hasta dónde? Y hasta dónde tiene autoridad la iglesia. Dios les bendiga, estimada iglesia. Señor, damos el lugar a nuestro hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Son temas interesantes. Y les pregunto, ¿hay dudas? Porque si no hay dudas, entonces ya no tiene caso el panel, ¿no? Pero yo creo que sí hay dudas. Porque hay algunas cosas que no se mencionaron y están dentro de, ¿verdad? Porque el tema, como decían los hermanos, son temas muy grandes. Así que prepare su pregunta, ¿verdad? Ya que se va a ir preparando para poner el panel. Van a estar nuestros hermanos aquí en esta parte para escucharles las preguntas, las dudas que tengan, ¿verdad? Les van a explicar con más detenimiento, ¿verdad? Ya, como dicen por ahí, ya aplicar la inyección que se requiera, ¿sí? Bueno, pero antes de ello, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por la ofrenda. A nuestros hermanos que recogen ofrenda, ¿verdad? Les invito a que se preparen, porque vamos a tener un pequeño devocional y ofrenda, ¿verdad? Para luego pasar al panel de preguntas y respuestas. Vamos a orar por la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, ahora para pedirte que bendigas la ofrenda que en esta tarde va a ser levantada, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos que pueden hacerlo, Señor. Bendícelos, bendice a todos, Señor. Tú sabes el destino de esta ofrenda, los trabajos que se están realizando, que se están llevando a cabo. La iglesia anfitriona, Señor, te pido que bendigas al dador alegre, Señor, y multiplique si fuese necesario esta ofrenda. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Cantamos unos coros mientras la ofrenda es levantada. Vamos a cantar este coro que dice: oh poder Pentecostés, ven hoy. ¿Sí está aquí, hermano? Vamos a cantar. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego maravilloso. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso.
todo lo tengo, pero el crecimiento lo da el Señor. Yo sembré a todo lo tengo, pero el crecimiento lo da el Señor. Siembra la palabra, no te da de cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra, no te da de cuando Cristo venga, Él te pagará. Yo sembré a todo lo tengo, pero el crecimiento lo da el Señor. Yo sembré a todo lo tengo, pero el crecimiento lo da el Señor. Siembra la palabra, no te da de cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra, no te da de cuando Cristo venga, Él te pagará. Cielo y tierra pasarán, no pasarán. Cielo y tierra pasarán, a su palabra no pasarán. Gloria a Dios. Palabra de Dios es esta. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Yo desde aquí, hermano, voy a entregar al hermano Francisco que va a continuar. Siéntense un momentito, hermanos. Se ha llegado la hora para entrar al tiempo de preguntas y respuestas. Dentro de todos aquí están los hermanos que van a ocupar el lugar en el panel y vamos a ir nombrando a los hermanos que van a formar parte de él y van a ocupar su lugar aquí en esta parte. Las preguntas que usted vaya a hacer van a ser preguntas relacionadas con el tema que se han estado dando. Amén. Si alguna pregunta usted que no logró comprender, entender con claridad, usted puede con toda libertad levantar su mano. Los hermanos del audio nos van a acompañar con algún micrófono aquí abajo y otro allá arriba porque va a ser un micrófono para el panel y otro para la iglesia, aquí abajo y otro para arriba, para que todos puedan participar de allí en su lugar y puedan hacer la pregunta y los panelistas puedan responder. Amén. Así es que el panel estará conformado por nuestro hermano Pastor Omar Delgado, nuestro hermano Pastor y representante de nuestro hermano americano José Manuel, y nuestro hermano Juan Toto, pastor de San Andrés Tuxtla, nuestro hermano David Alvarado, pastor del campo de San Juan de la Gloria, nuestro hermano Enrique Parada, quien acaba de dar el estudio, nuestro hermano Luis Candelario, pastor de la iglesia de Zacatal, y nuestro hermano Urbano Rodríguez, y nuestro hermano Alcibiades, y nuestro hermano. Por favor, vuélvanse a conectar enseguida. Voy a cortar la transmisión y vuélvanse a conectar, por favor, enseguida. Esos son los panelistas.